es muy claro que los tropiezos en nuestra vida tienen un sentido. Cuando yo hago un alto en el camino y digo, ¿por qué me está sucediendo esto?, me doy la oportunidad de ver qué errores estoy cometiendo. Me doy la oportunidad de ver en qué puedo mejorar. Me doy la oportunidad de saber dónde puedo potencializar más mis capacidades. Recordemos que tenemos absolutamente todas las cualidades dentro de nosotros para desarrollar lo que queramos. Lo único que tenemos que hacer es descubrir cuál es mi potencial. Como hablábamos en algún instante, el universo es como un pentagrama musical y nosotros somos como notas en él. La idea misma es saber dónde me ubico para lograr una mejor armonía y un mejor sonido, un mejor valor para la nota que represento. No quiere decir que no pueda desempeñarme en cualquier campo o en cualquier cosa que yo desee, lo puedo hacer. Pero cuando yo encuentro realmente cuál es el lugar en donde mi nota vibra mucho mejor, eso va a hacer que me potencialice y le va a dar mejor armonía y mejor valor a todo lo que estoy haciendo. Cada una de las cosas por las que pasamos nosotros los seres humanos nos está dando una lección de vida. Si evitamos los tropiezos, como en el cuento de la mariposa, muy seguramente no vamos a descubrir hasta dónde podemos llegar. No vamos a descubrir la fuerza real que tenemos, porque tenemos atrofiados los órganos. Cuando no hay sufrimiento, entre comillas, no hay aprendizaje. Cuando no hay sufrimiento, no hay aprendizaje. Miren, la diferencia entre un animal y el ser humano está desde la parte biológica en la corteza cerebral. Lo que hace que el hombre tenga más corteza cerebral y la esté renovando a cada instante son los tropiezos. Está confirmado científicamente que el hombre dejó de ser animal y pasó a ser hombre cuando empezó a manejar una abstracción, una imaginación, un pensamiento más allá de lo que puede alcanzar a ver, a oír y a sentir. La abstracción es lo que nos hace diferentes, pero esa abstracción viene dada por la corteza cerebral, y la corteza cerebral crece solo cuando hay algo que solucionar. Entonces, mire lo bonito de esto. Cuando yo tengo un tropiezo, un obstáculo, me estoy dando la oportunidad de crecer, y además de eso estoy ampliando mi capacidad mental, y mis capacidades mentales me van a ampliar mi capacidad de proyección, y esa proyección va a hacer que yo sea mucho más grande en cualquiera de los campos en los que me vaya a desempeñar. Entonces, mire que como los seres humanos muchas veces maldecimos los malos momentos, estamos maldiciendo cada instante que nos hace tropezar, pero en lugar de hacer eso deberíamos estar pensando qué me quiere enseñar este episodio y en qué me estoy fortaleciendo con este nuevo obstáculo que se presenta en mi camino. Deberíamos dar gracias cada que se nos presenta un obstáculo en el camino, porque eso nos deja desarrollar como mejores seres humanos. Es muy interesante esta historia de la mariposa por eso. Mire que cuando las personas hacen las cosas por nosotros, estamos dejando nuestro potencial a un lado. Cuando yo permito que alguien haga las cosas por mí, estoy dejando de descubrir en mí el potencial que tengo. Se dice que las cosas son de uno cuando realmente uno las ha descubierto, así otra persona ya las haya descubierto antes. Es bien interesante. Entonces, cada que tengamos un tropiezo, cada que tengamos un obstáculo al frente nuestro, demos gracias. Demos gracias porque esto realmente nos está permitiendo crecer. Y cuando se me permite crecer, estoy brindando con todas mis capacidades el potencial total que tengo al universo. Bueno, cuéntenme, ¿quién de ustedes no ha tenido tropiezos o obstáculos? ¿Hay alguien en la sala que no haya tenido un solo tropiezo, un solo obstáculo? Estos tropiezos, como les digo, es un signo y un síntoma de que estamos realmente vivos. El día que dejamos de tener tropiezos, empezamos a actuar muy
por inercia, y cuando actuamos por inercia no nos estamos dejando de parecer a un computador que está lleno de información y que se les picha una tecla para que nos arroje la información que queramos, pero él no es capaz de generar abstracción e imaginación y mucho menos creación. El ser humano está dado para crear, no para copiar. Y una vez tenemos los obstáculos al frente, es una oportunidad más de creación desde la capacidad en la que nos encontramos, y una vez creamos, vamos siendo más grandes. Esto nos lleva a pensar o a reflexionar de ahora en adelante los tropiezos que tengamos, ¿para qué me sirven? Mire que es bien curioso. ¿Ustedes han pensado qué pensará una semilla cuando la están poniendo en un hueco y la están tapando de tierra y la están aprisionando? La están aislando de la luz, le están poniendo tierra encima, le están poniendo presión y fuera de eso le rocean agua y le ponen húmedo su ambiente. ¿Han pensado en eso? ¿Qué siente una semilla? Pues imagínense que todo ese sufrimiento, entre comillas, de la semilla, lo único que está haciendo es darle el potencial para que ella empiece a tomar de ese ambiente, entre comillas, negativo, todo el nutriente y el sustento que la va a hacer romper su caparazón y la va a hacer salir a la superficie para ver realmente el sol y empezar a crecer cada vez más hacia arriba. Va cada vez más buscando la luz. Una vez sale de esta oscuridad de la que ha tomado todos los nutrientes para crecer, sale buscando la luz y cada vez va creciendo más. Nosotros somos como esa semilla. Y estos tropiezos, estos malos momentos que supuestamente vivimos, se nos dan para darnos un nutriente a nuestra vida. Cuando yo estoy nutriéndome, me estoy fortaleciendo. Y cuando estoy fuerte, puedo ganar absolutamente todos mis potenciales al máximo, los puedo aplicar. Absolutamente todo debe servir para que yo siga creciendo, y a la vez que yo crezco pueda hacer crecer absolutamente todo en mi entorno, todas las personas que me rodean y todas las personas a las que puedo ayudar estando acá o allá o en cada una de estas ventanas en las que estoy. Es importante que aterricemos realmente dentro de nuestro interior, hagamos ese viaje hacia adentro de nosotros y veamos realmente qué es lo que yo quiero. Debo generar mi propósito de vida. Si yo no tengo un propósito, no tiene sentido el vivir. Si yo no tengo un propósito, muy seguramente no voy a llegar a ningún lado. El propósito es el que me mantiene. Dice el doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, que realmente cuando él se vio totalmente como un ser desnudo, porque fue un ser de los que estuvo en los campos de concentración, y en esa historia de vida de los campos de concentración fue donde surgió la logoterapia. Y cuenta él en su biografía, en su autobiografía, que los únicos que sobrevivieron a los campos de concentración nazi, casualmente, eran las personas que tenían un propósito. Ese propósito puede ser cualquiera, el que tú quieras, porque algunas personas tenemos propósitos espirituales, otras personas tienen más propósitos materiales, otras personas tienen más propósito intelectual. No importa cuál sea, es tu propósito y es tu decisión. Pero es necesario que tú aterrices un propósito en tu vida. Una vez tengas aterrizado ese propósito, debes rodearte de los nutrientes como la planta, de los nutrientes, de las herramientas que te acerquen cada vez más a ese objetivo tuyo, a ese horizonte que estás visualizando. Si no tienes un propósito, no vale la pena caminar. Es mejor que te quedes sentado, acostado, y dejes que la vida pase. Si no tienes un propósito, todo lo que hagas será en vano. Pero muy seguramente todo el que esté en torno tuyo va a aprovechar de eso mismo. Se dice que las oportunidades no se pierden, nunca. Una oportunidad que tú dejas, otro la aprovecha. Las oportunidades nunca se pierden. Y eso lo decides tú.
Y si tienes un propósito, sabes a dónde vas a llegar. Si tienes un propósito, sabes cómo enfilar todos tus recursos para llegar allá. El tema de hoy precisamente es ese: la grandeza de los tropiezos. Estos tropiezos de los que hemos estado hablando nos llevan a donde queramos si lo sabemos canalizar. Si yo no me siento a llorar, como les decía, si no me siento a maldecir, si no me siento a renegar por lo que me está pasando, sino simplemente veo cuál es la lección de vida que se me quiere dar, lo enfoco y lo utilizo como herramienta para mi propósito. Hago lo que hace la semilla. La semilla, como les decía, toma nutrientes de la tierra que supuestamente la está taponando, le quita la luz, la oculta, la entierra. La semilla toma los nutrientes de ella para romper ese caparazón y salir a la luz y seguir creciendo. Y así como la mariposa que le rompieron el capullo quedó con las alas atrofiadas y nunca pudo volar, eso mismo nos sucede a nosotros cuando dejamos que las personas hagan las cosas por nosotros, que tomen las decisiones por nosotros y que nos ahorren el esfuerzo de lograr las cosas por nosotros mismos. Estamos atrofiando los órganos, y cuando nos atrofiamos no vamos a saber las capacidades que hay en cada uno de nosotros, no vamos a lograr saber hasta dónde puedo llegar por mis propias condiciones. Es importante entonces que tomemos las riendas de nuestra vida en nuestras propias manos. Quitemos el piloto automático, porque la mayoría de nosotros vivimos con piloto automático. Y tomemos el volante y direccionémonos hacia donde queremos ir nosotros mismos. Ahora bien, todo esto hay que sumarlo y tenerlo en cuenta dentro de una serie de leyes naturales. No vamos a puntualizar ahorita el tipo de leyes naturales, solo les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos por una carretera, la carretera está llena de símbolos que nos van mostrando qué tipo de carretera es y en qué condiciones se encuentra. Hay unos símbolos, unas normas de tránsito, unos símbolos de tránsito que nos indican qué hay en el camino. Hay una señal que me indica una curva en el camino y yo llevo mi carro, llevo el volante y yo decido si sigo la curva como me lo está indicando la señal o lo sostengo el volante y sigo derecho. A eso me refiero con las leyes naturales. Hay una serie de leyes naturales en las que tenemos que estar muy atentos para poderlas ver en el camino. Para eso debemos ir con los ojos abiertos por la ruta que vamos y estar atento a cada una de las señales que nos muestra el camino. Y los tropiezos que hemos estado hablando, cada uno de estos tropiezos es una señal en ese camino. Si yo sé leer esa señal, el viaje va a ser más sencillo, más práctico y muy seguramente menos doloroso y menos riesgoso. Si yo aprendo a leer cada una de estas señales en el camino, mi viaje va a ser mucho más confortable y va a tener menos riesgos, porque los riesgos los dan simplemente el evadir y el no poner atención a las reglas naturales. Es importante entonces que en este viaje que emprendemos por nuestra propia vida, seamos los dueños de nuestro volante, pero además tengamos los ojos abiertos en el camino a cada una de las señales. Esto nos va a evitar llegar a donde no queremos llegar, porque el que sabe por dónde va y para dónde va, sabe a dónde llega. Y si lo haces por ti mismo, por tus propias capacidades, el viaje puede ser un poco más pesado, pero va a ser más satisfactorio. Cuando alguien va hasta donde quiere llegar por las capacidades de otro, es como si fueras con los ojos vendados,
Cuando llegas a donde quieres llegar, es posible que llegues y muy seguramente vas a llegar también. Pero cuando abras los ojos no sabes dónde estás parado. Y vas a estar más perdido que cuando empezaste a caminar. Y no solo eso, te vas a perder de la posibilidad de mostrarle a otro el camino que tú recorriste. No caminarlo por él, mostrarle el camino, enseñarle un par de señales para que él pueda recorrerlo también. Cuando tú vas con los ojos cerrados, que es cuando otro te lleva, no sabes dónde estás parado y no sabes guiar a nadie cuando estás allá. Es importante entonces que sepamos para qué sirve recorrer nuestro propio camino. No importa cuál sea, recuerda que es tu camino y eso lo decides tú mismo, porque ese es otro inconveniente de nosotros los seres humanos. Estamos acostumbrados a movernos por encuadres. Los encuadres sociales nos tienen marcado nuestro camino entre comillas, porque generalmente es el camino de la misma sociedad. Recuerda por lo menos hace muchos años los abuelos, yo lo recuerdo muy bien. En el pueblo de los abuelos, el doctor del pueblo era el que tenía tercero primaria. Entonces todos quisimos tener tercero primaria y pusimos a nuestros hijos hasta tercero primaria. Cuando todos tenían tercero primaria, ya había uno que tenía quinto, entonces ese era el doctor del pueblo. Después el quinto primaria no servía, el que era bachiller era el doctor del pueblo. Y así sucesivamente. Cuando todos eran bachilleres, ya era el que tenía un posgrado, el que tenía un posgrado ahora ya no, tienen que tener una especialización, y en este instante el que tiene especialización pues necesita el doctorado. Y así sucesivamente seguimos marcando los esquemas y le seguimos marcando a nuestros hijos los esquemas sociales. No quiero decir que esto sea malo, porque si tú lo haces a propia voluntad, con pleno conocimiento, va a darte satisfacción. Pero cuando lo haces por vivir, por tu familia, por los demás, por la sociedad en general, y dejas de vivirlo por ti mismo, no te va a servir de nada, porque nunca vas a terminar de darle gusto a los esquemas sociales. Entonces, esos mismos esquemas sociales no te van a dejar vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque como ya eres el que, si tienes el doctorado en este instante o la especialización, entonces el carrito que tenías ya no te sirve porque no va con tu personalidad y con el estatus que adquiriste. Entonces ya tienes que tener una mejor casa, ya debes tener la finca, ya debes estar con los viajes al exterior, ya debes, porque la sociedad te lo exige por el nivel que adquiriste. Entonces nunca vas a llegar a ser realmente feliz, porque no vas a poder disfrutar de lo que tú realmente eres y has logrado. Si lo estás haciendo por un esquema social, no vas a tener satisfacciones. Es claro entonces que la decisión de mi vida la tomo yo. La decisión de mi vida está en mis manos. Y la vida que yo voy a vivir, debo vivirla porque yo deseo vivirla de esta forma. No importa si a los demás les parece o no, es tu decisión. Como les decía hace un instante, los objetivos de todos no son los mismos. Cada uno debe ubicar su lugar en el universo. Es la clave para empezar a vivir. Cada uno ubica su lugar en el universo, así como en el cuerpo, cada órgano del cuerpo ocupa su lugar. ¿Se imaginan ustedes el corazón pensando cada rato yo quiero ser cerebro? Y el cerebro pensando no, yo hubiese sido mejor riñón, o el riñón no, mejor yo hubiese sido las manos. Sería un caos. Y esto lo único que generaría sería la muerte total del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Saber qué es lo que yo quiero. Apenas sepa yo qué es lo que quiero, proyectarlo. Y de esta forma estoy dándole armonía a mi entorno y al universo en el que vivo. Una vez sepa yo qué es lo que quiero realmente, debo perseguirlo y especializarme en eso que yo quiero. El secreto de que el órgano funcione muy bien es que se especializó. Recuerden que nosotros partimos
de una pequeña célula, de la unión de dos células que forma una, que es un gameto, y este gameto esta célula se empieza a desdoblar en muchas, pero desde la primera célula está el potencial de todo el cuerpo. Y a medida que se van desdoblando, lo único que hacen las células es ubicar una especialización, hasta convertirse en cada uno de los órganos que conforman el cuerpo, y hasta el cuerpo quedar en total formación. Esto pues nos lleva a una buena reflexión, y es la especialización de la que estamos hablando. Especialízate en lo que tú has decidido ser, pero no porque los demás lo quieren, sino porque tú lo quieres. Una vez te especialices, dejas de pensar en el otro, en lo que hace el otro, en copiar al otro, a imitar al otro, y rompemos los moldes. Recuerden lo que les dije hace un instante: el ser humano está creado y dado para crear, no para copiar. Cuando yo empiezo a copiar, empiezo a ser idéntico a una máquina. El ser humano está dado para crear en cada instante. Entonces volvemos al cuerpo. Imagínense si cada órgano no se dedicara a pensar en lo que tiene que hacer, en lo que está haciendo, en lo que quiso hacer. Sería un caos, como les decía hace un instante. Entonces el secreto es que cada uno se dedica a lo que tiene que hacer por un fin común, que es sostener la vida del cuerpo humano. Pero si se pone este órgano a pensar qué hubiera sido si yo fuera, qué hubiera sido si yo no hubiera elegido, qué hubiera sido si en lugar de cerebro yo hubiese sido corazón, qué pasaría si, cómo hubiera sido si. Cuando meto eso en mi cabeza es porque no sé realmente qué es lo que quiero. Y recuerden, eso empieza a generar caos en el organismo. ¿Y eso genera qué? La muerte. Evitemos entonces morir en vida. Y esto lo logramos solo teniendo un propósito. Cuando tienes el propósito, haces de cada episodio de tu vida, bueno o malo, porque no hay nada bueno ni nada malo realmente, parte de ese nutriente que te está ayudando a crecer. Es un tema que se le puede dar puntadas por el lado que ustedes quieran. Y lo único que yo quiero es transmitir desde las vivencias, dejando un poco de lado la teoría. Porque la teoría nos sirve como herramienta de refuerzo, pero no nos da la vivencia como tal. La teoría nos lleva a la razón, al intelecto. Y el intelecto, entre más razonamos, nos confundimos un poco más. Cuando no llevamos ese intelecto a la parte práctica, a la vivencia diaria. La vivencia diaria nos sube del intelecto, de la razón, a la lógica. La lógica es la vivencia aplicada. Bueno, nos quedan un par de minutos, entonces voy a permitirme, con el permiso de ustedes, leer algo que sintetiza prácticamente la charla de hoy, para dejar algo concreto y algo más claro. He aprendido que estás vacío sin importar ni quién te rodee ni qué te rodee, y nada te llena porque no te tienes a ti mismo. He aprendido que te sientes solo porque estás lejos de ti mismo, generalmente por andar detrás de los demás. Es por esto que no debes vaciarte para llenar al otro, sino llenarte tanto que desbordes y de esta forma empieces a rebosar, y sin darte cuenta estás llenando tu entorno y a quienes están cerca de ti de una u otra forma. He aprendido que debiéramos de estar contentos de que Dios no nos concede todo lo que pedimos. He aprendido que el dinero no te da categoría. He aprendido que son las cosas pequeñas y cotidianas las que hacen que la vida sea espectacular. He aprendido que muy dentro de cada persona hay alguien que desea ser apreciado y amado. He aprendido que Dios no hizo todo en un día, que me hace pensar que yo sí lo puedo hacer. He aprendido que el ignorar las cosas no las cambia.
He aprendido que cuando quieres desquitarte de alguien, solo permites que ese alguien continúe hiriéndote. He aprendido que es el amor y no el tiempo lo que cura las heridas. He aprendido que la mejor manera que existe de crecer es rodearse de personas que sean más listas que tú. He aprendido que cualquier persona que conozcas merece ser saludada con una sonrisa. He aprendido que no hay nada más dulce que dormir con bebés y sentir su respiración en las mejillas. He aprendido que nadie es perfecto hasta que te enamoras de él. He aprendido que la vida es dura, pero que yo soy más duro que ella. He aprendido que las oportunidades nunca se pierden. Las que tú desperdicies, alguien las encontrará. He aprendido que si albergas amargura, la felicidad buscará otro sitio para albergarse. He aprendido que me hubiera gustado decirte muchas veces a muchos que los amo una vez más antes de perderlos. He aprendido que uno debe mantener sus palabras suaves y tiernas porque el día de mañana tendrás que comértelas. He aprendido que una sonrisa es la forma más barata de mejorar tu apariencia. He aprendido que no puedo escoger cómo me siento, pero sí cómo actuar al respecto. He aprendido que cuando un bebé recién nacido te agarra un dedo en su mano, te ha agarrado para toda la vida. He aprendido que todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y el crecimiento ocurren mientras estás escalándola. He aprendido que solo debes aconsejar en dos circunstancias: cuando te lo piden y cuando la vida de alguien corre peligro. He aprendido que mientras menos tiempo tengo para trabajar, más cosas hago. He aprendido que la vida es como un rollo de papel sanitario. Mientras más se acerca a su final, más rápido se va. Con esto cierro la charla de hoy. Espero que les haya gustado y espero haber sembrado algo de semilla en cada uno de ustedes. Con una sola persona que yo logre mover con mis pensamientos y con mis vivencias, me doy por bien servido. Muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias por su tiempo, por compartir conmigo, que Dios los bendiga y seguimos creciendo. Muchas gracias.